La noticia del día, la noticia de gobierno en Casa de Nariño en línea, el histórico acuerdo que firmaron hace algunos minutos el presidente de la República, Iván Duque Márquez, y el fiscal de la Corte Penal Internacional, el señor Karim Khan, un acuerdo histórico en materia de cooperación judicial para mantener los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y también es importante el anuncio por parte de la Corte Penal Internacional de la CPI del cierre, Carlos Fernando, del examen preliminar que abrió sobre Colombia hace 17 años. Muy buenas tardes, Slobodan, seguidores de Casa de Nariño en línea. Así es, en el año 2004 la Corte Penal Internacional abrió ese examen preliminar sobre la situación de los derechos humanos en Colombia y por supuesto para hacer el acompañamiento y el monitoreo que se hizo desde ese año a los procesos de desmovilización, por ejemplo, de los denominados grupos paramilitares. Por eso la Corte Penal tenía ese expediente abierto y parte del acuerdo es que el fiscal Karim Khan anunció el cierre de esos estudios preliminares. Pues el presidente de la República, Iván Duque Márquez, como decimos, ha celebrado importante acuerdo judicial suscrito con la Corte Penal Internacional y aseguró también que reconoce los esfuerzos de Colombia para fortalecer cada vez más las instituciones y mantener la independencia de poderes. Esto dijo el mandatario de los colombianos. Se está firmando un acuerdo histórico, lo hemos firmado usted y yo, y donde quiero resaltar que hoy usted le anuncia al pueblo colombiano que se cierra ese examen preliminar, pero que se abre una nueva etapa de colaboración. No es que el cierre del examen preliminar signifique que la Corte se aleja de Colombia, todo lo contrario. Hoy vamos a trabajar de manera más estrecha, pero el principio a partir del cual usted anuncia este cierre del examen preliminar es porque se reconoce el esfuerzo que se ha venido adelantando en nuestro país, históricamente, en estos 17 años para tener una Fiscalía General de la Nación robusta, sólida, independiente y eficaz, con capacidad de esclarecer los crímenes. También destaco en este acuerdo, en los considerandos, ustedes también reconocen los esfuerzos que se adelantaron en lo que se conoce como el proceso de justicia y paz. Y también se reconocen los avances recientes en tener una justicia transicional que está también desplegando sus capacidades y que debe asegurar los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. El presidente Iván Duque también destacó el trabajo interinstitucional de la Fiscalía, como lo escucharon ustedes, una entidad que en estos son 17 años pues se ha fortalecido, se ha transformado con las Cortes, porque también se han producido sentencias, condenas y temas de sanciones en contra de las violaciones de los derechos humanos en Colombia. Ese trabajo interinstitucional entre los mismos organismos del Estado pues ha permitido que se firmara ese acuerdo con la Corte Penal Internacional. Esto dijo el presidente. Aquí se reconoce que Colombia ha tenido una Fiscalía General de la Nación con una capacidad muy grande de esclarecimiento de crímenes y de trabajo articulado también con el sistema de cortes en nuestro país. Se reconoce también los esfuerzos que se desarrollaron hace más de una década con el sistema de justicia y paz. Y se reconoce también la existencia de una justicia transicional que está regida por los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. Eso es muy importante destacarlo, porque uno de los elementos centrales de este acuerdo en los considerandos es que la complementariedad es la piedra angular del sistema de la Corte Penal Internacional. Cuando un país hace la tarea con sus instituciones, esto, por supuesto, tiene que ser valorado por la Corte Penal Internacional y eso es lo que se está haciendo. Desde que empezó nuestro gobierno hemos tenido conversaciones articuladas con la Corte Penal Internacional y este ha sido un trabajo en equipo de distintas personas del gobierno nacional. Hoy quiero destacar la labor del doctor Camilo Gómez Alzate, quien es el director de la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación, quien con su equipo ha presentado varios documentos que son muy dicientes, y es cuando se compara lo que ha sido un proceso de paz en Colombia y los mecanismos
para garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición, comparativamente en el mundo, muestran que Colombia está a la vanguardia. El presidente de la República, Iván Duque, también destacó que este acuerdo firmado con la Corte Penal Internacional pues también busca compartir información, establecer reuniones periódicas y sobre todo mostrar los avances en favor de las víctimas de la violencia. El presidente también hizo un llamado a otros países de la región para que suscriban este acuerdo con este Tribunal Internacional de Justicia. Hoy estamos celebrando un paso histórico, que se cierra el examen preliminar reconociendo los esfuerzos de Colombia y reconociendo el principio de complementariedad con el cual fue fundada la Corte Penal Internacional. Pero se sella un acuerdo entre Colombia y la Corte Penal Internacional para estar compartiendo información, para tener reuniones periódicas y para seguir mostrando los avances de nuestro país en este proceso, que es fundamental para darle tranquilidad a millones de víctimas de la violencia. Creo además que este acuerdo firmado es una nueva etapa también para la Corte Penal Internacional, porque aún ahora con el cierre del examen preliminar, la invitación que yo también quiero hacer como jefe de Estado es a que otros países también puedan adelantar este tipo de acuerdos con la Corte Penal Internacional, que tengamos una cooperación y que también ese diálogo fluido y periódico nos ayude también a abordar desafíos, pero siempre con el propósito de que la justicia impere. El fiscal de la Corte Penal Internacional de visita a nuestro país, Karim Khan, destacó el trabajo de la institucionalidad colombiana, por supuesto. Contó que estuvo en la Fiscalía General de la Nación sorprendido por la cantidad de profesionales y la calidad de los profesionales que están trabajando allí y sobre todo por el compromiso de esta institucionalidad colombiana por llevar a buen término esos principios fundamentales, los de verdad, los de justicia, los de reparación y no repetición. Esto dijo el fiscal Khan. En el acuerdo que acabamos de firmar, y tal como me ha dicho el presidente en repetidas ocasiones antes de nuestra reunión de hoy, él se ha comprometido a seguir apoyando la JEP y seguir apoyando el proceso de paz y seguir asegurando mediante obligaciones vinculantes que el camino a la justicia y la paz es muy complicado, pero el destino final que todos los colombianos quieren se alcance. Y esto se da en todos los compromisos escritos que acabamos de firmar, mediante el cual el gobierno y la República de Colombia acuerda asegurar que la JEP reciba el espacio que necesita para realizar su trabajo y se compromete a asegurar que la JEP y las demás cortes y todo el sistema tribunal reciban los fondos que requieren y asegurar que no existirá ningún tipo de interferencia política en el proceso. Y también la Agencia Nacional de Jurídica del Estado, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que lidera Camilo Gómez, pues destacó los avances y la importancia de este acuerdo histórico celebrado con la Corte Penal Internacional, y esto señala que es un avance institucional para el país. La firma de este acuerdo en el que se reconocen los avances institucionales de Colombia, tanto en la justicia ordinaria como en justicia y paz, y en el trabajo que ha venido haciendo la Justicia Especial para la Paz en los últimos años. Creo que es un trabajo que se ha organizado de manera coordinada como Estado. El presidente Duque como jefe del Estado colombiano y todas las instituciones, la Justicia Especial para la Paz, la Justicia Ordinaria, la Corte Suprema de Justicia a la cabeza, el Consejo de Estado y toda la Organización para Reparación de Víctimas de carácter administrativo ha funcionado, y eso es lo que ha permitido que el examen se cierre. En la suscripción de este acuerdo también estuvo presente el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, quien también coincidió con el presidente Duque en considerar este convenio, este acuerdo con la Corte Penal Internacional como histórico, porque además ratifica ese respaldo de la CPI a la institucionalidad del país. El único propósito que tenemos que tener todos es
el de que las víctimas puedan lograr la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. Día histórico para Colombia, día histórico para la dignidad de un país. El hecho de que nos hayan ya clarificado, nos hayan mostrado, nos hayan dicho que este país además es un país con instituciones sólidas, que este país es un país que trabaja con unos principios y de que por lo menos en ese ámbito de cooperación que hemos tenido con todas las organizaciones, la Fiscalía General de la Nación le sigue y le seguirá cumpliendo a los colombianos hasta el final de mi mandato. Casa de Nariño en línea.